El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:44 en la mañana. Hablemos de los temas legislativos. Ahora mismo hacemos contacto con el asambleísta de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano, Vicente Almeida, que además integra la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días a los ciudadanos, a los habitantes de esa bella ciudad de Quito. Gracias por la gentileza de atendernos. A ver, quiero empezar con los temas asociados a su comisión. Daniel Mendoza, que presidía la Comisión de Régimen Económico, tras el escándalo por esta investigación en torno a una supuesta red de corrupción en la provincia de Manabí, renunció a su condición de legislador. La comisión está encargada al vicepresidente Franco Romero. El vicepresidente Franco Romero también pues está mencionado dentro de la investigación. La semana anterior fue a declarar ante la Fiscalía General del Estado. Con estas consideraciones, ¿qué van a hacer en la comisión? ¿Van a ratificar a Franco Romero como presidente? ¿Van a elegir un nuevo presidente? ¿Qué van a hacer? Asambleísta Almeida. ¿Algún problema técnico tenemos con el asambleísta Vicente Almeida? Se nos quedó congelado. A ver, vamos a procurar solucionar el problema con el asambleísta Vicente Almeida, que justamente se ha contactado con nosotros, o hemos tomado contacto con él. Yo le había preguntado el tema de la Comisión de Régimen Económico. Actualmente está encargada la presidencia de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea al vicepresidente Franco Romero. Pero Franco Romero igualmente ha sido pues materia de una convocatoria por parte de la Fiscalía. La semana anterior acudió a la Fiscalía para rendir su versión sin juramento y la comisión está a la expectativa evidentemente de que pueda elegir a un nuevo presidente. Hemos recuperado el contacto con el asambleísta Almeida. No sé si me escucha, asambleísta. Sí, perfecto, Fabricio, perfecto. Correcto. Se fue un momento el audio, no escuché su pregunta. ¿Me puede Correcto, repetir, con mucho gusto. Yo le preguntaba qué van a hacer ustedes con la conducción de la Comisión de Régimen Económico que usted integra, tomando en cuenta la renuncia de Daniel Mendoza y además los señalamientos sobre el vicepresidente encargado de la presidencia, Franco Romero. Bueno, sencillo, estamos esperando que el seno del Pleno de la Asamblea Nacional eligió una comisión especial para analizar los actos del legislador Daniel Mendoza. Estamos esperando que haya esa resolución, que debe de ser en los próximos días, para inmediatamente proceder a elegir al nuevo presidente de la Comisión de Régimen Económico. La idea de la comisión sería ratificarlo a Franco Romero como presidente, ¿o esa intención se diluyó por lo que ha pasado en la última semana? Bueno, yo creería que los comisionados tenemos que reunirnos y analizar justamente esta situación que ha sucedido con el asambleísta Franco Romero. No tengo nada en contra de él, me parece una excelente persona, pero está actualmente cuestionado, y yo creería que por la transparencia que debe de haber en una comisión tan importante como la Comisión de Régimen Económico, él mismo debería de dar un paso al costado y elegir, y que podamos elegir entre el resto de comisionados al que sea el más probo, el más adecuado para que presida la comisión. ¿Usted cree que el asambleísta Romero esté dispuesto a dar un paso al costado, al menos hasta que se esclarezca la situación jurídica de él? Bueno, yo lo haría si estuviera en su lugar. Sin embargo, no depende de él tampoco. Depende de que nosotros los comisionados elijamos a un nuevo presidente que no se encuentre inmiscuido en estos cuestionamientos de corrupción como han estado en la Fiscalía General del Estado, Fabricio. Ahora, vamos más allá, vamos de lo micro, que es la Comisión de Régimen Económico, a lo macro, que es el papel de la Asamblea Nacional. Este periodo legislativo, que ha entrado en su recta final, le queda menos de 10 meses, finalizará el 13 de mayo del próximo año, el actual periodo, porque el 14 de mayo se posesionará la nueva Asamblea. Este periodo ha estado marcado por una serie de bemoles.
un presidente de la Asamblea que fue destituido por el Pleno de la Legislatura, una presidenta que igualmente estuvo señalada que buscaba la reelección, pero hubo algunos episodios por los cuales no se presentó como candidata, asambleístas que están siendo investigados y denunciados por casos de supuestos diezmos, 3 legisladoras que fueron destituidas por el Pleno de la Asamblea Nacional, la renuncia de Daniel Mendoza, la última conversación periciada y judicializada por parte de la Fiscalía entre Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero, sobre quien se ha dictado una prisión preventiva, y entiendo, él no aparece, varios legisladores que igualmente han sido llamados a declarar. Bueno, creo que me quedo corto. El tema del supuesto reparto de los hospitales, el tema de los carnets, o sea, me estoy quedando corto en la serie de señalamientos que ha tenido la actual Asamblea Nacional. ¿Cómo va a enfrentar con este panorama tan complejo, asambleísta Vicente Almeida, la actual Asamblea, el último tramo de su gestión? Fabricio, mire, yo he sido uno de los mayores críticos de este periodo legislativo, del cual me honro ser un miembro. Hemos sido cuestionados y hemos sido criticados de tal manera que se ha convertido a la actuación de esta Asamblea Nacional, se ha convertido en la peor actuación de cualquier asamblea que haya habido en la historia. Usted ha habido y lo ha dicho, usted ha visto los casos de corrupción de diferentes índoles, que parten no solamente de ahora del reparto de los hospitales o de los carnets de discapacidad, viene a través de los diezmos, viene de los diálogos del primer presidente de la Asamblea en este periodo con el prófugo de la justicia, el ex contralor Carlos Poli, que le costaron el puesto. Viene de los diálogos también de la expresidenta Elizabeth Cabezas con la ministra María Paula Romo en su momento, donde hablaban también de las componendas legislativas y de los acuerdos tras bastidores. Entonces, aquí estamos inmiscuidos en una asamblea que yo ya tengo miedo, Fabricio, de verdad, que los asambleístas que hayan estado inmiscuidos de una o de otra forma en casos de corrupción, como usted lo ha dicho, diezmo, reparto de hospitales, carnet de discapacidad, componendas oscuras legislativas, etcétera, 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 sean ya mayoría. Entonces, ¿a dónde voy yo? Y me causa risa, de verdad, es solamente una profunda preocupación, porque el pueblo ecuatoriano no se merece que la primera institución del Estado esté inmiscuida en estas cosas. Pero ¿cómo solucionarlo? Eso le iba a preguntar, con este desprestigio, porque hay un desprestigio sobre la actual integración de la Asamblea Nacional, hay un desprestigio, hay una desazón del común de la gente. Con ese panorama, ¿cómo van a enfrentar el último tramo de la gestión asambleísta Vicente Almeida? ¿Cómo solucionarlo, Fabricio? Mire, la única forma de solucionarlo es tratar de seguir luchando como nuestro bloque ha seguido luchando. Gracias a Dios, nuestros integrantes del bloque del Partido Social Cristiano, y esto no es ninguna cuña, no ha estado inmiscuido en ninguna de estas barbaridades de corrupción que se han presentado en el seno de la Asamblea, en el país. Hay que decirle al pueblo ecuatoriano, señores, tenemos que saber elegir a nuestros próximos gobernantes. No es posible que a la Asamblea Nacional vayan personas que no vayan con otro fin que no sea el de legislar en favor del bienestar del pueblo ecuatoriano, Fabricio. Y hacia allá tenemos que apuntar. Soluciones inmediatas, yo no las veo en este momento. Todos los días me sorprendo. Créame que ya me da miedo abrir los periódicos, prender la radio, prender la televisión. Yo ya no sé qué me voy a encontrar, pero lo que está hecho ya está hecho y el tiempo no lo podemos retroceder. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir optimistas, pero sobre todo tenemos que saber los ecuatorianos elegir los mejores hombres, los hombres probos y adecuados, hombres y mujeres, que vayan a legislar, que vayan a representar al pueblo ecuatoriano. Y algo más, Fabricio, el pueblo ecuatoriano tiene que saber pedir y exigir sanciones adecuadas cuando se presenten estos casos de corrupción. Pero también depende de ustedes, asambleísta Almeida. Cuando digo ustedes, no me refiero a usted en particular de su bloque, sino a la institucionalidad llamada Asamblea Nacional. La Asamblea, por ejemplo, destituyó a 3 legisladoras como para tratar de
mostrarle al país algún tipo de acción, pero resulta que se hizo de la vista gorda sobre denuncias de diezmos por parte de casi una veintena de legisladores. Ahora mismo, por ejemplo, si bien es cierto el asambleísta Daniel Mendoza renunció, hay un informe preparado por una comisión multipartidista que hasta el sol de hoy no es colocado su análisis en la agenda de las sesiones del Pleno de la Asamblea. Ahora mismo entiendo, la asambleísta Amapola Naranjo ha pedido una investigación sobre la conducta del asambleísta Suero. O sea, depende de la Asamblea que también asuma su responsabilidad y tome decisiones en ese sentido. Yo estoy completamente de acuerdo y en ese sentido hemos venido trabajando, Fabricio. Nuestro bloque ha sido uno de los más grandes críticos de este periodo legislativo. Nosotros hemos batallado duramente porque tenemos sangre en la cara, porque tenemos cómo darle al pueblo la cara para decirles de este bloque están saliendo todos, pero desgraciadamente no somos mayoría. Vean ustedes los acuerdos que han habido con otros sectores políticos, con otras bancadas, entre el gobierno y otras bancadas para poder pasar leyes que tampoco han sido de beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, todo esto que usted me está preguntando, de la forma como podemos hacer, nosotros también tenemos un límite de cómo llegar. Hemos, créame, batallado día a día en las comisiones respectivas, en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional, ante las autoridades, pero desgraciadamente no tenemos la mayoría para poderlo hacer. Y si usted no tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, créame, es como una gota de agua que se diluye en el mar. Bueno, termina siendo así, ¿no? Si no se tiene mayoría, o mejor dicho, las decisiones las adopta quien tiene la mayoría, así ha pasado siempre y así será siempre. Ahora bien, alguien les va a decir que en un primer momento se sintió, o al menos hubo esta sensación de que el Partido Social Cristiano cogobernó con el presidente Moreno y Alianza País. ¿Qué pasó en el camino, asambleísta Almeida? Porque nosotros somos coherentes siempre, Fabricio. Somos un partido que a través de los años hemos mantenido la coherencia, el respeto. Nosotros ayudamos al gobierno nacional en un inicio a recomponer este país. Nosotros recibimos un país en una profunda crisis política, económica y social. Teníamos y era nuestra responsabilidad tratar de contribuir con ideas, ayudar con lo que podamos hacer para que las leyes comiencen a fluir. Cuando nos dimos cuenta que en el gobierno nacional eso no fluía, decidimos comenzar a llevar la coherencia. Te ayudamos en un inicio, se combatió la corrupción que había en un principio, ¿no es verdad? Se tomaron medidas económicas correctas y luego el país entró en una profunda crisis con un ministro de Economía que entró a tomar las riendas de la política económica del país, que llevó al país a una reestructuración de la deuda externa que no tuvimos de acuerdo. Entonces no podíamos apoyar ese tipo de cosas. Pero ustedes en un primer momento ustedes apoyaron la designación de Richard Martínez. Corrígame si estoy equivocado, pero entiendo que fue así. Bueno, Fabricio, el señor venía de un prestigioso gremio, como era la Federación de Cámaras, me parece, era director. Creíamos que iba a ayudar a contribuir a la dinamización de la economía, a que el empresariado pueda generar más fuentes de trabajo, a que los ecuatorianos puedan tener más empleo, a que podamos tener una mayor redistribución de los recursos, porque creíamos que era un hombre preparado. En el camino falló. Vea usted que salió muchas veces en internet una declaración del señor Richard Martínez, me parece del año 2016 y otra del 2018, o del 2017 y 2018, donde decía en el mismo programa dos cosas distintas. Entonces, cuando las personas cambian, cuando las personas no son coherentes, cuando las personas responden a otros intereses que no son el bienestar del pueblo ecuatoriano, nosotros jamás vamos a estar al lado de nadie que nos represente la voluntad y el beneficio del pueblo ecuatoriano, Fabricio. Una de las principales críticas que en ese sentido han recibido ustedes, y usted las habrá escuchado y las habrá leído, es que los socialcristianos decidieron marcar distancias, uno, por la proximidad de las elecciones, y dos, por la baja calificación que todas las encuestas le dan al gobierno del presidente Moreno, asambleísta Almeida. Equivocado, Fabricio, equivocado totalmente, y discúlpeme que se lo diga, nosotros venimos marcándole diferencia al gobierno desde hace muchísimo tiempo, y este asambleísta presente, yo le he sido uno de los más grandes, duros y combatientes contra este gobierno.
el presidente de la República y su equipo de gobierno trataron desde el año pasado de pasar una ley económica urgente que solamente yo la califiqué de perversa y maldita, y logramos que no pase en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional. Luego vinieron con trasquiñuelas y otras cosas que ahora entendemos con el reparto de hospitales y carnet de discapacitados, cómo lograron hacer que esas leyes pasen por las tranqueras. Entonces, no es verdad. Nosotros venimos desde hace algún tiempo ya criticando las acciones de este gobierno. Nosotros no tenemos cálculos electorales. Nosotros somos la primera fuerza política del país. Lo hemos demostrado en las últimas elecciones y lo vamos a demostrar ahora. No tenemos esta necesidad de ponernos del lado del bueno o del lado del malo de acuerdo a nuestra conveniencia. Nosotros, vuelvo a decirle, hemos sido el único partido político en el Ecuador que hemos sido coherentes con nuestras decisiones, con nuestras actitudes y sobre todo con lo que tenemos que hacer, Fabricio. Lo último, asambleísta Almeida, con esto cierro. ¿Cuándo el Partido Social Cristiano definirá su candidato o candidata a la presidencia de la República de entre los 5 precandidatos que han sido anunciados? Bueno, yo espero, Fabricio, que en los próximos 15 días estaremos tomando una decisión. En el seno del partido se están haciendo las mediciones correspondientes. Usted comprenderá que tenemos una gran responsabilidad con todas las provincias del país, con todas esas listas de asambleístas que tenemos que apoyar, con toda esta responsabilidad que necesita tomar un país en crisis. Tenemos que medir, tenemos que hacer las mediciones apropiadas para poder escoger al mejor hombre de estos 5 precandidatos que puedan guiar a un país que en los próximos años va a entrar en una profunda crisis económica y cuya difícil situación hay que sacarla adelante. ¿Otto Sonnenhorstner es una posibilidad para el PSC? Bueno, yo creo que Otto Sonnenhorstner puede ser una opción de una tendencia política en el país. No del PSC. No sé si del PSC o de una alianza de partidos. Yo no lo sé. El partido tiene sus 5 precandidatos. Vamos a ver qué pasa con las mediciones y vamos a ver qué es lo que pasa con el señor Otto Sonnenhorstner. En los próximos 15 días usted va a ir viendo cómo se definen las cosas. Cuidado, tiene sorpresa, Fabricio. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo. Que tenga buen día. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Muy amable. Vicente Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano, hablando sobre los temas legislativos en el último tramo del actual periodo de la Asamblea Nacional. Complejo, muy complejo, por cierto. 8 de la mañana con 1 minuto en la primera hora por la señal de Majestad Radio.